Como que 5, ya. Entonces, vamos a hablar hoy día de meningitis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la meningitis, chicos? Inflamación de la meningitis. ¿Y encefalitis? Así de facilito, ¿no? Eso va a venir pregunta del examen. Ya. Entonces, la meningoencefalitis es una enfermedad, es una patología mortal, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se comienza un tratamiento de manera adecuada en el paciente pediátrico, específicamente, este va a llegar a un estado de coma y a un estado de muerte. ¿Ya? Por eso es necesario que ustedes aprendan, ¿para qué? Para que puedan ustedes ver, diagnosticar y hacer el tratamiento de manera oportuna y rápida. Por eso es que es necesario que aprendan ustedes meningoencefalitis. ¿Ya? ¿Y qué es la meningitis? Es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central que afecta principalmente a las leptomeninges. ¿Y qué son las leptomeninges? ¿Cómo es? Son las meninges, son tres, ¿no? Vamos a ver de aquí, pero en principio debemos ver otro concepto. ¿Y qué es encefalitis? Encefalitis es un proceso inflamatorio que afecta el parénquima cerebral y que este va a causar disfunción neurológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a causar somnolencia, puede causar convulsiones, puede causar estado de deficiencia en el estado de la conciencia, alteración en el estado de la conciencia, ¿no? Entonces, hablando de lo que es desde el punto de vista anatómico, vamos a decir que la cabeza, la calota, están formados uno por la piel, ¿no? Que es la aponeurosis, periósteo y el hueso. Pero lo que nos interesa, pasa nomás, es las meninges. Las meninges desde la parte externa hasta la parte interna están formadas por la dura madre, por la aracnoides y por la pía madre. ¿Ya? ¿Y cuál es la leptomeninge? ¿Cuál de esas capas forman las leptomeninges? ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de la dura madre, de la paquimeninge, y de las dos que están por debajo de la dura madre, que son esta zona, la zona de lo que es la aracnoides y la zona de lo que es la pía madre. Esas son las leptomeninges. Entonces, nosotros lo que se va a inflamar cuando se produzca lo que es una meningitis es estas dos capas, la aracnoides y la pía madre, ¿ya? Y no así lo que es la paquimeninge. Ahora, es muy importante saber que esta enfermedad lo coloqué en rojo porque es una emergencia médica. Ustedes, si ven a un paciente que presenta convulsiones, que presenta signos meningios, que presenta la triada que ya les voy a explicar posteriormente, le tienen que tratar de manera inmediata porque es una condición patológica grave que te va a llevar a la muerte, específicamente en algunos casos en menos de 24 horas. ¿Ya? Ahora, epidemiológicamente hablando, esta enfermedad se encuentra a nivel universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que está en todo el mundo, ¿ya? Y que podemos tener aquí también meningitis, sí. En Bolivia hay bastante meningitis, sí. Y peor todavía con el caso de las pacientes o de las personas que dicen que las vacunas les causan otros problemas. Está apareciendo nuevamente estas patologías que se estaban controlando, ¿no? Con las mamás, ¿qué les dicen? Antivacunas. Esas mamás antivacunas que lamentablemente están haciendo este problema, nuevamente se está viendo que los pacientes están viniendo con meningitis. Por eso es que es necesario que ustedes aprendan. ¿Y por qué? Esto se debe principalmente en los niños. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez inmunológica. ¿Qué quiero decir? Que el niño cuando nace no tiene totalmente la inmunidad, ¿no?, que nosotros hemos adquirido con los años de contacto con las bacterias o los virus o los parásitos, ¿ya? Entonces, estos niños están con una inmunidad inmadura, ¿ya? Y
Otra de las causas más importantes es, como decimos ahí, la ausencia del esquema de vacunación en los pacientes pediátricos. ¿Ya? Entonces, hay otras condiciones también que el niño presenta para que este pueda darse generalmente, como el defecto en el sistema de complemento, la disfunción esplénica y las fístulas del líquido cefalorraquídeo, que también te pueden producir una meningitis. ¿Ya? Que epidemiológicamente hablando, vamos a decir que este se presenta en mayores de un mes, ¿no? En 5 personas de cada 100.000 habitantes, ¿no? El 80% de una meningitis es producto de ¿qué? Secundario a procesos bacterianos que ya se habían estado controlando, como el Haemophilus influenzae tipo B, se controla a través de lo que es la vacuna, ¿no ve? Como el Streptococcus pneumoniae y como la Neisseria meningitidis. Esos 3 procesos patológicos, esas 3 bacterias, son las principales bacterias que producen meningitis y que nos van a llevar a un estado de muerte en menos tiempo, en menos de 24 horas aproximadamente. Entonces, si hablamos de lo que es la etiología de la meningitis, vamos a tener varias etiologías, ¿no? Procesos bacterianos, procesos virales, procesos de parásitos y los hongos. ¿Ya? En las bacterias, ¿cuáles son las más frecuentes? El Haemophilus influenzae tipo B, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae, la Listeria monocytogenes, el Streptococcus agalactiae y la E. coli. También en pequeña proporción los Staphylococcus aureus. Los virus principalmente están dados por los enterovirus, el adenovirus y los virus del herpes simple tipo 1, tipo 2, el herpes zóster y los citomegalovirus. En cuanto a los hongos, que no se da mucho en pacientes pediátricos, más en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué quiero decir con pacientes inmunodeprimidos? En aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen VIH, ¿no? Son pacientes desnutridos, se pueden presentar estos hongos, ¿no? Claro que hoy día no vamos a hablar mucho de eso. ¿Por qué? Porque en el paciente pediátrico lo que más afecta y por qué más se produce meningitis es por los virus y por los hongos, ¿ya? Entonces, pero para que ustedes tengan conocimiento, vamos a hablar de lo que son los hongos, algunos tipos de hongos que son los principales, el Blastomyces dermatoides y el Coccicoide immunitis, ¿ya? Los primeros 2. Y entre los parásitos tenemos al Strongyloides stercoralis y al Toxocara canis, ¿ya? Esos son los principales que te van a producir. Obviamente ya saben que es el Strongyloides, ¿no? Y ya saben que es el Toxocara canis. Hablando de lo que es la meningitis viral. Bueno, la meningitis viral es un proceso patológico que se da entre 10 y 20 casos por cada 100.000 niños al año, ¿ya? Es muy frecuente esta meningitis viral. ¿Qué más? La incidencia se da generalmente en pacientes menores de un año, en el primer pico, y el segundo pico en pacientes mayores de 5 años. ¿Qué más? Generalmente esta meningitis viral se da en climas templados, en el verano y el otoño, específicamente ¿por qué? Por el enterovirus. ¿Qué más? La encefalitis viral produce una inflamación del parénquima cerebral, a diferencia de una meningitis bacteriana que siempre va a afectar lo que son las meninges. ¿Qué más? Es una de las características muy importantes, los pleocitos, ¿no? Se caracteriza por pleocitos y ausencia de microorganismos en la tinción de grano. ¿Qué quiero decir? Ya van a estar dándose cuenta más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que en una tinción, cuando nosotros hacemos una punción lumbar y hacemos el estudio de lo que es el líquido cefalorraquídeo, en este estudio se caracteriza una meningitis viral porque no presenta ninguna reacción, ni tinción gram negativa ni tinción gram positiva, ¿ya? Y se caracteriza porque los pleocitos van a estar en aumento en el líquido cefalorraquídeo. Y lo principal, esta meningitis viral es autolimitada.
¿ya? En raras ocasiones va a producir secuelas neurológicas en el paciente o va a dejar secuelas neurológicas en el paciente. Entonces, si hablamos de lo que son los virus, vamos a tener el principal, los enterovirus. En segundo grado vamos a tener lo que son los parechovirus, el herpesvirus, los arenavirus y el virus de la rabia y de la influenza. Si hablamos de los virus enterovirus, el principal que vamos a tener antiguamente era el poliovirus, ¿no? Pero gracias a las vacunas ya no se puede ver este virus, ¿no? Ya no se encuentra, bueno, se encuentra en el medio, pero ya no produce una patología en la persona, y peor todavía en un paciente inmunizado, ¿ya? Y los dos principales virus enterovirus que causan actualmente una meningitis viral son el Coxsackie-virus y el ecovirus. Ahora, hablando de lo que son los enterovirus, se dice que los enterovirus son el 85% de los responsables de lo que se produce o que produzcan una meningitis viral, ¿ya? Esto generalmente en un neonato es muy grave, ¿no? Peor todavía que este neonato es un inmunocomprometido, le va a causar muchas secuelas, le va a causar hasta la muerte del paciente, ¿ya? El virus, el principal virus que vamos a ver en los enterovirus, como hemos dicho, es el virus Coxsackie-EA7 y el enterovirus de 68 y 71, ¿no? Estos virus que se van a asociar con ¿qué? Con una flacidez de lo que es una parálisis flácida aguda en el paciente. Esa es la secuela que le va a dejar este virus. ¿Qué más? ¿Cómo es el mecanismo, el proceso patológico? El virus ingresa por la boca, llega hasta lo que es el sistema gastrointestinal, se une a lo que son las células enterocíticas o a los enterocitos, y estas células atraviesan hacia lo que es el revestimiento intestinal. Posteriormente llegan hasta las placas de Peyer, se replican en estas placas de Peyer, es la primera replicación viral, luego va a una viremia inicial, y esta viremia inicial llega a lo que son los órganos diana, en el caso de lo que es el enterovirus, a lo que es el hígado y el vaso, produce mayor replicación, eso es la segunda replicación viral, y gracias a esto llegan hasta lo que son a través de lo que son los pinocitos y todas esas cosas, llegan hasta lo que es la barrera hematoencefálica e ingresan a lo que es el sistema nervioso central. Como vemos aquí, el rinovirus, el ecovirus, el Coxsackie-virus, el poliovirus ingresan por el tubo digestivo, llegan hasta lo que es el intestino delgado. En el intestino delgado van a ir a replicarse en las placas de Peyer, llegan a hacer la primera viremia en lo que es el torrente sanguíneo, pasan a lo que es toda la sangre, llegan a los tejidos diana, específicamente a la meninges, ¿no? Piel, músculos y cerebro, y se comienza la viremia secundaria. Entonces, el otro virus que vamos a tomar en cuenta es el parechovirus, ¿no? Este virus es un picornavirus, el serotipo es el 1 y el 3, es el principal causante de lo que es la meningoencefalitis, generalmente los lactantes y niños mayores, ¿no? Puede mostrar signos abdominales y un síndrome similar a lo que es la sepsis, ¿no? Si ven esta imagen, es una imagen característica de lo que es el parechovirus. ¿Qué quiero decir? Hay como guantes en las manos, guantes eritematosos en las manos y guantes eritematosos en los pies. ¿Ya? Si ven ahí, eso es lo característico. Y el paciente lactante mayor va a indicar que tiene un dolor de abdomen. ¿Qué más? Los pleocitos pueden ser mínimos o ausentes, ¿ya?
Y las tasas más altas son en junio y octubre. Entonces, el otro virus son los arbovirus. Bueno, entre los arbovirus es una familia muy grande, ¿no? Que es muy desplegado a nivel mundial. Y esto se causa por vectores artrópodos. ¿Qué quiero decir? Lo que son los mosquitos y lo que es la garrapata. A través de esos vectores van a llegar a lo que es la persona y van a inocular y van a producir lo que es la meningitis. Entre los más frecuentes tenemos lo que es la Zika, la chikungunya y el dengue. Técnicamente, el virus, de lo que es el virus del Nilo del Occidente, es el VNO. Este produce lo que es Este virus de lo que es el virus del Nilo del Occidente va a producir también, se transfiere a través de lo que es la sangre, a través de lo que son los órganos y trasplantes de órganos, y se produce el 1% del desarrollo de la enfermedad del sistema nervioso central. El otro virus que tenemos es el herpesvirus, como bien sabemos, son dos: el herpesvirus tipo 1 y el herpesvirus tipo 2. El herpesvirus tipo 1 se transmite de forma directa a través de lo que son los besos, a través de lo que son las salivas, a través de lo que son las gotitas de fluye, ¿no? Que van a atravesar a lo que es el paciente, y este va a presentarse generalmente en países desarrollados, ¿no? Entre el 70 al 80%, y este es el agente frecuentemente en un paciente pediátrico que te va a producir una necrosis esporádica, ¿no? en el encéfalo. Es la característica de lo que es el virus. El herpesvirus simple 2 adquiere el principal contacto a través de lo que es el sexo. Se presenta el 75% de las infecciones neonatales por transmisión vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mamá le va a transmitir de forma vertical a lo que es el paciente. La tasa de incidencia perinatal es del 30 al 50%, y este te va a producir un tipo de meningitis Moyaret. ¿Qué quiero decir con la meningitis Moyaret? Que va a producir una meningitis recurrente, ¿no? Sana, otra vuelta enferma, sana, otra vuelta enferma. Va a presentar dolor de cabeza, fiebre y rigidez de lo que es la nuca. La característica recurrente, varias veces va a presentar el mismo cuadro clínico. Ahora, hay otros virus que no vamos a hablar en este periodo, pero son el virus del sarampión, el virus de la rubiola, los virus respiratorios, los rotavirus y el virus de la rabia. ¿Ya? En cuanto a lo que es la clínica, se caracteriza por una triada, ¿no? De la fiebre, rigidez de nuca y estado mental alterado. Ahora, la clínica de lo que es el paciente, generalmente este es autolimitado, como ya hemos dicho, y rara vez va a progresar a una infección que nos va a llevar a lo que es la muerte. ¿Ya? En los niños mayores generalmente va a presentar fiebre, artralgias, dolor en lo que es la espalda, dolor retroorbital, ¿no? También vamos a tener lo que es letargo, irritabilidad. ¿Qué más? El niño no puede lactar, el niño no puede, está somnoliento, está irritado, ¿no? Entonces, todos esos cuadros clínicos se va a ver en el paciente, específicamente en los bebés menores de un mes. Vamos a ver lo que es la fiebre, irritabilidad, no puede comer o no puede lactar el niño, está somnoliento y está muy letárgico el paciente. ¿Ya? En los niños adultos vamos a tener fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, sensibilidad de los ojos a la luz, ¿no? Somnolencia, náuseas, irritabilidad, vómitos, falta de apetito y letargo. El diagnóstico no voy a hablar mucho de esto. El diagnóstico en los procesos virales, siempre que se haga una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo se tiene que ser un PCR. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a salir nada más alterado. ¿Qué más? Se puede hacer una serología, una biopsia cerebral, a veces ocasionalmente, para poder determinar qué tipo de virus es, ¿no? Se puede hacer un electroencefalograma, una resonancia magnética. En cuanto a la clínica, les voy a hablar más adelante lo que son los signos meningios. Entre los signos meningios que tenemos son el Kernig y el Brusitsky. ¿Ya?
¿Saben qué es el Craig Kearney? El Kruszycki. Y esto es el diagnóstico, ¿no? A través de esta tablita se puede hacer el diagnóstico. Vamos a ver 3 parámetros: la alteración del estado mental. Cada punto o cada signo o síntoma vale más 2 puntos. Y la alteración en el electroencefalograma. Entonces, en el paciente vamos a ir a ver la alteración del estado mental, fiebre, convulsiones, focalidad neurológica, leucocitos más de 5 células por microgramo litro, inflamación del parénquima cerebral y alteración en el electroencefalograma, que lo voy a ver ahorita un poquito más después. En lo que es el tratamiento, no hay un tratamiento específico para lo que son las meningitis por virus, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los procesos de meningitis viral que se dan por el virus del herpes, podemos darle aciclovir, ¿ya? Pero que no se tienen datos exactos si este tratamiento es de manera adecuada o va a mejorar en el paciente, ¿ya? Pero sí se puede utilizar lo que es el aciclovir. Ya. Pero eso no lo tienen que subir a su plataforma. Usted tiene que configurar. Ya, en cuanto a lo que es la prevención, como ya hemos dicho, son las vacunas, ¿ya? Las vacunas del SRP, de la sarampión, rubiola y papera, que se aplica lo que es el año de vida del paciente. ¿Qué más? Vacunas en los animales, ¿no? Para evitar lo que es la rabia, específicamente, y el control de los vectores, de los mosquitos y de los artrópodos, que son la garrapata, ¿no? Ese tipo de controles tenemos que hacer para evitar que se produzca una meningitis viral. En cuanto a lo que son las meningitis bacterianas, son meningitis que se producen en el paciente pediátrico, pero estos tienen gran potencial de producir una alta tasa de mortalidad y morbilidad del paciente, ¿ya? Cerca, como ya les he dicho, las principales bacterias vamos a tener el Haemophilus influenzae tipo B, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Ahora, gracias a todos los procesos de las vacunas, gracias a la utilización de las vacunas para evitar el Haemophilus influenzae tipo B, para evitar el Streptococcus pneumoniae, ha ido disminuyendo toda esta tasa, ¿no? Por ejemplo, en 1978 el Haemophilus influenzae se encontraba entre el 48% de las causas que producían meningitis, pero gracias a la vacuna ha ido disminuyendo hasta llegar a casi nada o nulo en el paciente, ¿ya? De la misma forma, lo que es la Neisseria meningitidis, que estaba entre el 20%, ha ido reduciendo de 1986 hasta el 14%. Ha habido un pico que se ha presentado en 1995, pero a la fecha la Neisseria meningitidis ha sido controlada también gracias a lo que son las vacunas. En lo que es el Streptococcus pneumoniae, ha ido en incremento. ¿Por qué? Porque se utilizaban cepas que solo afectaban a un tipo de estreptococo, ¿ya? Y actualmente se está utilizando otro tipo de cepas que ya les voy a indicar. En cuanto a lo que son las meningitis bacterianas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, va a hacer que se inflame nuevamente lo que es el parénquima, se inflamen las meninges. Estas inflamaciones nos va a producir una disminución del nivel de conciencia, convulsiones, aumento de la presión intracraneal, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Todo en secuencial, ¿no? Ingresa la bacteria a lo que es el organismo de la persona. En el organismo de la persona va a llegar hasta lo que son las meninges. En las meninges va a producir inflamación de las meninges, va a producir procesos purulentos de las meninges, y todo ese conjunto va a producir todo este proceso patológico en el paciente.
Y es así lo que es la fisiopatología, ¿no? Ingresa lo que es la bacteria, produce mediadores de lo que son los mediadores de lo que son los procesos inflamatorios, las interleucinas tipo 1, el factor de necrosis tumoral, los leucotrienos, las prostaglandinas, van a activar a lo que son los polimorfonucleares, va a producir un daño endotelial y va a producir lo que son las trombosis. Todo esto va a acarrear en que se produzca un aumento de la permeabilidad de lo que es la barrera hematoencefálica. Este aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica va a producir un edema vasogénico, y este edema vasogénico va a hacer que se produzca una presión intracraneal aumentada, y esta presión intracraneal aumentada va a producir un daño cerebral. ¿Ya? En cuanto a lo que es la etiología, ya hemos dicho, la etiología generalmente está dada por el Streptococcus, actualmente por el Streptococcus pneumoniae en un 50%, por la Neisseria meningitidis en casi un 25%, el Streptococcus del grupo B el 15%, la Listeria monocytogenes casi el 10% y el Haemophilus influenzae menos del 10%. Lo que tenemos que saber, lo que tienen que saber ustedes es la etiología por edades. De 0 a 2 meses se va a presentar lo que es el Streptococcus del grupo B, ¿ya? La E. coli, la Listeria monocytogenes, la Klebsiella y los Enterobacter. De los 2 meses a los 6 años, más común se va a dar lo que es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus tipo B, la Neisseria meningitidis, y en los pacientes más de 6 años va a estar provocado, va a estar dado por el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Esto es lo que tienen que aprender ustedes, chicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, nosotros vamos a saber con qué agente patológico vamos a ir a trabajar y con qué tipo de medicamento vamos a ir a utilizar. ¿Ya? En cuanto a lo que es el Streptococcus pneumoniae, como ustedes saben, es un diplococo gram positivo que continúa siendo el patógeno más frecuente que se da en la plena meningitis, ¿no? Actualmente, la inmunización a través de lo que es la vacuna conjugada de Mórsica, que es la 13 valente, que está formado que contiene lo que es la PVC, ¿no? 13, que está formado por la PVC 7 más los serotipos 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A van a producir que esta patología por el Streptococcus pneumoniae disminuya en lo que es en los procesos de meningitis. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a esta vacuna que nosotros aplicamos, que es la vacuna conjugada neumocócica 13, actualmente está disminuyendo los procesos de meningitis, ¿ya? Se prevé los procesos de meningitis. ¿Qué más? ¿En quiénes se va a dar generalmente este proceso patológico? En aquellos pacientes que van a cursar con otitis media específicamente, mastoiditis, sinusitis y los pacientes que tienen neumonía, ¿no? En aquellos pacientes que tienen implantes cocleares se presenta en gran porcentaje de meningitis por Streptococcus pneumoniae. Entonces, todas estas vacunas que ya les he mencionado ha hecho que actualmente de 142.000.9 niños que presentaban meningitis en 1977 a la fecha solo presenten alrededor de 15.9. ¿Qué quiere decir con esto? Que ha bajado totalmente lo que es la etiología por el Streptococcus pneumoniae gracias a las vacunas, ¿ya? Entonces, ¿se tienen que vacunar o no se tienen que vacunar? Y esto es el Streptococcus pneumoniae en una fluorescencia de Stein. Aquí vemos un diplococo, ¿no? Son dos cocos que están unidos.
Ya. Entonces, el otro agente es la Neisseria meningitidis o el meningococo, que ustedes conocen, ¿no? Es un diplococo gram negativo, encapsulado. Existen 6 serotipos, entre los principales son el A, B, C, el X, el Y y el W135. Generalmente es esporádico o puede presentarse en epidemias, ¿ya? El principal patógeno que produce es el subgrupo B. Es el principal patógeno que produce o es responsable de lo que son las meningitis en lactantes y en campos universitarios. Generalmente se presenta en invierno y primavera, ¿ya? En los niños que vamos a presentar en esta patología son los niños que se encuentran en guarderías y adultos que se encuentran qué sé yo, en cuarteles o en lugares donde se encuentran hacinados aproximadamente, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza esta Neisseria meningitidis? Se caracteriza porque va a haber petequias o zonas purpúricas, ¿ya? Ahora, la causa de esto va a ser fulminante. ¿Qué quiero decir? Que el paciente va a ir a morir, ¿ya? En menos de 24 horas. Una Neisseria meningitidis, si te da al paciente y no sabes diagnosticarlo, el paciente va a ir a fallecer en menos de 24 horas. Esto es lo que es el diplococo gram negativo, que está encapsulado, ¿no? Ahora, el otro agente patógeno es el Haemophilus influenzae tipo B, que es un cocobacilo gram negativo, ¿no? Pleomórfico, que se da generalmente o es frecuente en los primeros años de vida y en el quinto año de vida, ¿no? La mayor incidencia es en los 6 meses a 9 meses y en el 50% de los casos aparece en el primer año, ¿no? Generalmente este Haemophilus influenzae ya se ha controlado porque gracias a las vacunas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué cree que va a presentar el paciente? Fiebre. Al principio de la patología, el paciente va a presentar fiebre, ¿ya? Que se puede confundir con ¿qué? Con procesos gastrointestinales. ¿Qué? Claro, ¿no? Todo te da fiebre. Puedes confundir con procesos gastrointestinales o procesos respiratorios, ¿ya? Después se va a dar signos casi inespecíficos del sistema nervioso central, como que letargia, vómitos, ¿no? Intolerancia o poca tolerancia en lo que es la lactancia, o el niño no puede lactar, no puede beber, es débil su succión, ¿ya? Y en los casos de que sean agudos, estos pacientes pueden debutar con un shock súbito, ¿no? Con púrpura, complicaciones intravasculares diseminadas, con un SID, y puede producir una alteración en el nivel de la conciencia que puede progresar a la coma y a la muerte. A todo esto, a todo este proceso agudo que se va a presentar con shock súbito, púrpura, coagulación intravascular diseminada, alteración en el nivel de la conciencia, se denomina meningocemia aguda. Y está dado generalmente por lo que es el meningococo. Y esto es lo que ustedes tienen que ir a ver, ¿no? Lesiones purpúricas que se generalizan, que aparecen de manera rápida, brusca, ¿no? En 24 horas aproximadamente el paciente, si no lo hacemos tratamiento, va a llegar a un estado comatoso y va a llegar a lo que es la muerte. En los signos principales ya hemos dicho: fiebre, dolor de cuello, ¿no? Evitar lo que es la luz, tiene dolor, tiene fotofobia, vómitos, dolor muscular, convulsiones, exantema, confusión, manos frías, dolor de la cabeza. La triada principal que ustedes tienen que saber, bueno, la triada es rigidez de nuca, cefalea y fiebre, ¿ya? Estas 3 cosas tiene tu paciente y ustedes pueden diagnosticarle con meningoencefalitis.
Ahora, ¿cuáles son los signos de lo que es la rigidez de lo que es la nuca? El signo de Kearney. Hay dos formas como pueden hacer ustedes este proceso del signo de Kearney. Uno, que ustedes le levantan al paciente, como ven aquí, le levantan de manera un poco, como les dice, de forma pasiva, y lo que va a hacer el paciente es flexionar ambas rodillas. El otro método, que es el de abajo, ustedes levantan lo que es la articulación de la rodilla, como vemos aquí, y lo que te va a producir es una dolor en la extensión pasiva en lo que son las articulaciones de las rodillas en el decúbito dorsal. ¿Ya? O sea, levantan el pie y lo que tiene que producirte es un dolor o a nivel de lo que es la rodilla o a nivel de lo que es la nuca. Eso es el Kearney. Y el Brusicki es esto que está mal el nombre. El Brusicki es, vamos a ir a flexionar lo que es la cabeza del paciente y lo que va a ser, debido a lo que es la excitación de lo que son las meninges, va a ir a flexionar lo que son las rodillas. ¿Ya? Eso es el Brusicki. O la otra parte, va a ir a flexionar un lado del pie y por ende, por la excitación de lo que es la meninge, el otro pie va a ir a flexionar. ¿Entienden? Kearney, el pie se eleva y va a haber excitación a nivel de lo que es la rodilla, a nivel de lo que es la nuca o el cuello. ¿Ya? Brusicki, elevan el cuello y la excitación se va a manifestar en lo que es la rodilla, va a haber una flexión en la rodilla o va a haber lo que hacemos el otro. Elevamos un lado del pie y el otro lado del pie por la excitación va a ir a flexionarse. ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Nos están terminando? ¿Bien? Esto es lo que tienen que saber, chicos. ¿Por qué? Porque es necesario ustedes que le hagan Kearney y Brusicki al paciente que viene somnoliento, irritado, con un cuadro clínico de más o menos 24 horas de evolución, que presenta fiebre y cefalea. ¿Ya? Esos dos procesos, Kearney y Brusicki. Ahora, en cuanto a lo que es el diagnóstico, nosotros llegamos al diagnóstico en base a lo que es la anamnesis. Vamos a ir preguntando al paciente, vamos a hacer el examen físico, todo lo que ya hemos dicho, los signos, si presenta el paciente más signos de irritación meningia, vamos a diagnosticar al paciente, pero también se puede preguntar lo que es nuevamente el estado de la vacunación, si el paciente tiene vacunas completas o no tiene vacunas completas. Es muy importante que ustedes coloquen eso en el expediente clínico, porque de acuerdo a eso vamos a saber si este paciente es necesario iniciarle de manera rápida lo que son los antibióticos para lo que es la meningitis o no es necesario iniciarle de manera rápida al paciente. También podemos pedirle laboratorios como los laboratorios de la fase aguda, que son la proteína C reactiva, la procalcitonina. La proteína C reactiva te da lo que son los procesos inflamatorios y la procalcitonina te confirma que ese proceso inflamatorio está provocado por una bacteria que está causándole lo que es la patología al paciente. También podemos ver un hemograma. En el hemograma vamos a ver aumento de lo que son los leucocitos, a predominio de lo que son los polimorfonucleares o mononucleares. ¿Ya? También vamos a ver lo que es la glucosa. ¿Por qué venía la glucosa? ¿Bien? La glucosa, electrolitos, función renal, ¿no? Vamos a ir a ver también lo que son las lesiones purpúricas, específicamente procesos de coagulopatías. Le tenemos que pedir el coagulograma, el fibrinógeno, el dímero D. Vamos a ir a pedirle también lo que es el hemocutivo. Todo esto, chicos, tienen que pedirle al paciente. ¿Ya? Y el diagnóstico certero, gol estándar de lo que es la meningitis, es la punción lumbar. En la punción lumbar vamos a hacer análisis de ¿qué? De los citoquímicos y de el análisis microbiológico. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ir a ver en el paciente, vamos a sacar 3 tubos específicamente del paciente. ¿Ya?
Cuando le hacemos punción lumbar al paciente, vamos a ir a recolectar en 3 tubos. Estos 3 tubos nos van a dar el primer tubo, que es de rutina, lo que vamos a ver el aspecto, el secuento celular, la glucosa en lo que es el líquido cefalorraquídeo y la proteína en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver que en algunos procesos patológicos va a estar alterado. Por ejemplo, lo normal es el aspecto cristal de Zoc, ese aspecto que hemos visto en esta imagen. ¿Ven esa imagen? Y ven cómo se compara entre lo que es el agua de un cristal de Zoc que está saliendo de, qué sé yo, de una fuente, y con respecto a lo que es el tubito que hemos sacado el líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros vamos a ver en el aspecto que es generalmente en un aspecto de cristal de Zoc. En los virus no se modifica este aspecto, pero sí en los procesos bacterianos, ¿no? En los procesos bacterianos vamos a ver un proceso turbulento, ¿no? Y en la tuberculosis vamos a ver el color santo o opalescente. La presión va a estar normal, entre 50 a 80 milímetros de agua, ¿no? En el proceso bacteriano va a estar aumentado, y en el proceso de lo que es una meningitis por tuberculosis va a estar totalmente aumentado. En lo que son los leucocitos, vamos a ver que es normal, ¿no? Menor a 5 leucocitos, pero en los procesos bacterianos y en el proceso de lo que es la tuberculosis va a estar totalmente aumentado, ¿no? Más de 100.000 leucocitos. En lo que es la glucosa, en lo normal es, la glucosa lo normal es que la glucosa en sangre plasmática, por ejemplo, tenemos entre 100 a 120, normal, en ayunas. Tiene que estar 50% más en lo que es líquido cefalorraquídeo. Cuando está por debajo de eso, hablamos de procesos bacterianos, y entre 40 y 50%, y cuando está más del 50%, hablamos de un proceso de tuberculosis. ¿Han entendido eso, no? Entonces hacemos una comparación con la glucosa de lo que es el plasma y la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Se dice que está entre 50% más lo que es la glucosa en plasma. Esto. En condiciones normales, el valor de la glucosagia es mayor del 50% que la glucosa plasmática. Eso es lo que tienen que aprender. Ahora, el otro tubo, nosotros vamos a hacer un diagnóstico microbiológico. Vamos a colocarle a un antígeno látex y nos va a dar lo que es el Haemophilus influenzae, nos va a dar lo que es el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus agalactiae y la Neisseria meningitidis. En una tinción de Gram, también nosotros vamos a ver lo que es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Neisseria meningitidis y la Listeria monocytogenes. Y el tercer tubo, ¿no? Habíamos dicho vamos a sacar 3 tubos. El tercer tubo va a ser para un cultivo, ¿ya? Ustedes entonces sacan 3 tubos. El primer tubo va a ser para los datos o análisis químico, el segundo tubo va a ser para el diagnóstico microbiológico y el tercer tubo va a ser para el cultivo de lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo debemos repetir lo que es el líquido cefalorraquídeo? A las 24 a las 36 horas en todos los neonatos, ¿ya? Paciente neonato que ustedes están sospechando por meningitis, se debe de pedir la punción lumbar, que no es complicado, no te va a dar muchas complicaciones, ¿ya? A las 36, a las 24 a 36 horas. ¿En quiénes? En pacientes neonatos, meningitis causada por Streptococcus pneumoniae resistente, meningitis causada por bacilos gram negativos entéricos, no mejoría a las 24 a 36 horas después de iniciar una terapia con antibióticos, fiebre prolongada y meningitis recurrente. Entonces, otro de los diagnósticos podemos utilizar lo que es la TAC, la tomografía, pero no es específica para lo que es la meningitis, ¿ya? Se puede utilizar en el caso de que el paciente tenga hipertensión endocraniana y no lo podemos hacer inmediatamente lo que es la punción lumbar, obviamente, ¿no? Y esto se produce
o en pacientes que presentan una alteración en el estado de la conciencia. Indicaciones para hacer alertar: todo neonato infectado por lo que son proteus o salmonela, persistencia del compromiso del estado de la conciencia, convulsión después de las 72 horas, irritabilidad excesiva persistente, hallazgos neurológicos focales, ¿no? Alteración persistente del líquido cefalorraquídeo, recurrencia o recaída, ecografía transfrontalar en el paciente pediátrico neonatal específicamente de dudosa o sospechosa calidad. Entonces, el tratamiento. Todo paciente que ustedes consideren que tiene o está cursando o piensen que está cursando con meningitis, ustedes hacen un tratamiento inicial con antibióticos, ¿ya? Directamente, de forma empírica. No es necesario esperar a hacer todo lo que hemos dicho, todo lo que es el líquido cefalorraquídeo, la tomografía, la electroencefalograma, no es necesario. Ustedes consideran que ese es su paciente, puede tener meningitis, inicia un tratamiento empírico, ¿ya? Pero lo mejor sería hacerlo después de que lo hemos recolectado lo que es el cultivo, el líquido cefalorraquídeo, lo ideal, ¿no? Lo ideal. Pero si no pueden ustedes, se comienza directamente lo que es el tratamiento empírico. Ahora, en el tratamiento tenemos un tratamiento de sostén, un tratamiento antimicrobiano. El tratamiento de sostén, nosotros vamos a controlar los signos vitales, signos neurológicos, hemodinámicos, petequias y lo que es quimosis, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes tienen que abrir una hoja de monitoreo a su paciente y tienen que controlarle Glasgow, frecuencia cardíaca, frecuencias respiratorias, nivel de conciencia al paciente constantemente, por lo menos cada 2 horas. Entonces, a este paciente le tenemos que colocar en una cama, en reposo, con los pies elevados a 30 grados. También podemos utilizar lo que son los antitérmicos, analgésicos, anticonvulsivantes, ¿no? Tenemos que hacer el control de lo que es la glicemia, el control del ionograma y le tenemos que colocar líquidos al paciente, como ya hemos hablado, todo de líquidos. El tratamiento antimicrobiano generalmente es un tratamiento de vía parenteral y podemos utilizar lo que son las cefalosporinas de tercera generación. Entre las cefalosporinas de tercera generación tenemos lo que es la ceftriaxona. La dosis, anótense esto porque no van a encontrar en muchos libros, es de 100 miligramos kilogramo día cada 12 horas, dosis máxima 4 miligramos día. La cefotaxima a 225 miligramos a 300 miligramos kilogramo día cada 6 horas a 8 horas. Una dosis máxima de 12 gramos día. ¿Ya? Eso es la dosis. La dosis normal, ¿cuánto es de la ceftriaxona? Ya, pero esto es repetitiva, pues. No saben. Hasta 50 miligramos kilogramo. La cefotaxima de 100 a 200 miligramos. Entonces, nosotros estamos dando a dosis más altas, ¿ya? Casi 2 a 3 veces de la dosis normal. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de pasarnos la dosis máxima. ¿Por qué? Porque si nos pasamos la dosis máxima, vamos a producir intoxicación y daño en lo que es el hígado y en el riñón. Ahora, en el caso de que nosotros en Bolivia no tenemos mucha resistencia a lo que se le tocó con neumonía, pero en otros países sí va a haber esta resistencia y se recomienda lo que es iniciar la vancomicina más, juntamente con la cefalosporina de tercera generación. Ahora, cuando nosotros hemos hecho el cultivo de lo que es el líquido cefalorraquídeo y sabemos qué microorganismo es, podemos utilizar los antibióticos de acuerdo al microorganismo que encontramos, de acuerdo a la agente patógeno que hemos encontrado. Por ejemplo, para la E. coli podemos utilizar la cefotaxima, ceftriaxona y la gentamicina. Para el Streptococcus agalactiae podemos utilizar lo que es la ampicilina. Para la Listeria monocytogenes podemos utilizar la ampicilina más la gentamicina.
Para el estafilococcus aureus podemos utilizar lo que es la vancomicina, y para el Streptococcus pneumoniae también lo que es la cefotaxima y ceftriaxona. Chicos, tienen que saber esto porque cuando saben qué agente patógeno ya está produciendo la meningitis, ustedes tienen que utilizar el medicamento que más o que mejor efecto tenga con el agente patógeno. Aparte de lo que son los antimicrobianos, nosotros vamos a utilizar corticoides, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando nosotros utilizamos antimicrobianos, lo que son la cefotaxima, la ceftriaxona, lo que va a producir es que una lisis en las bacterias, y esta lisis en las bacterias va a producir citoquinas, y estas citoquinas van a producir lo que son la cascada de inflamación, ¿ya? Entonces, todo eso va a ir a producirnos una inflamación, más añadiéndole a lo que es el proceso inflamatorio y más añadiéndole al proceso patológico, lo que vamos a producir es un edema en lo que es en la cabecita, ¿ya? En las meninges y en el recto meninges. Por eso es necesario utilizar lo que es la dexametasona, ¿ya? La dexametasona se utiliza a 0.6 miligramos kilogramos día en 48 horas. Ahora, peor si ustedes han detectado que es un Haemophilus influenzae, que este Haemophilus influenzae produce una pérdida de la audición por procesos neurosensoriales, ¿no? Ya. Eso es todo, chicos. Ya. Entonces, la próxima semana estuve un poco cansado y ya van a disculpar.